Bueno, buenos días a todos y les agradezco mucho por acompañarme en este día. Mi proyecto de investigación lleva por nombre Aplicaciones periódicas de paclobutrazol y su influencia sobre el crecimiento, rendimiento y residualidad en jitomate. Iniciaremos con una introducción. El cultivo de tomate presenta dos hábitos de crecimiento, principalmente son determinado e indeterminado. En estos autores nos mencionan que las características principales de un sistema de producción en donde se manejan cultivos de variedad o variedades de crecimiento indeterminado son los siguientes: densidades de 2 a 3 plantas por metro cuadrado. El tallo principal se deja crecer a más de 7 metros de longitud. Se cosechan entre 15 o más racimos por planta. Se conduce a un ciclo largo de producción que puede durar hasta un año. Sin embargo, el manejo agronómico de las plantas en este sistema de producción se dificulta a medida que incrementa la longitud del tallo del cultivo. Principalmente las actividades de manejo agronómico, por ejemplo, cada cierto tiempo o una vez de que crece a cierta altura la planta, cada cierto tiempo se debe de estar realizando prácticas de bajado. Entonces eso complica pues el manejo, los demás manejos en el cultivo, por lo que los productores buscan alternativas que faciliten el manejo del cultivo, que a su vez o que también puedan incrementar el rendimiento y mejore la calidad de los frutos. Una de las alternativas para reducir el crecimiento vegetativo del cultivo y lograr un mayor rendimiento es el uso actualmente de reguladores de crecimiento, como es el caso del paclobutrazol. Esta pertenece a la categoría de agroquímicos. De hecho, la EPA lo reconoce como regulador de crecimiento vegetal y la Unión Europea lo reconoce como fungicida regulador del crecimiento vegetal. Es miembro de la familia de los triazoles, un grupo de fungicidas que inhiben la síntesis de esteroles. Afecta la ruta del ácido mevalónico. En esta ruta, en donde se genera principalmente sustancias como fitoles, esteroles, ácido giberélico, ácido abscísico y citocininas. Afecta principalmente en la segunda etapa de síntesis del ácido giberélico, inhibiendo la acción de las enzimas monooxigenasas, que son las responsables de convertir el N-caureno a ácido N-caurenoico y así sintetizar el ácido giberélico. Asimismo, el paclobutrazol genera un desbalance hormonal de las hormonas que les mencioné, y ese desbalance hormonal le confiere al paclobutrazol múltiples funciones, desde tolerancia de los cultivos al estrés abiótico, incremento del rendimiento y también mejora rasgos fisiológicos de los cultivos. Actualmente el paclobutrazol es muy utilizado en diversos cultivos. Por ejemplo, se usa bastante en la producción de frutales, sobre todo para reducir el crecimiento vegetativo y poder acelerar o promover la floración, a incrementar también el rendimiento y mejorar la estacionalidad de la producción. Asimismo, también se reporta que se utiliza en cereales como el arroz, el trigo, para reducir los problemas de acame. Y en papa también se utiliza para mejorar el contenido de almidón en los tubérculos, y en los ornamentales es muy utilizado para mejorar la calidad comercial, que generalmente son plantas más compactas. En el cultivo de tomate, el paclobutrazol, más bien se tienen varios estudios del paclobutrazol en el cultivo de tomate, sobre todo el manejo de diferentes tipos de concentraciones en diferentes variables. Sin embargo, se desconoce el efecto de las aplicaciones periódicas de paclobutrazol a diferentes concentraciones e intervalos de aplicación durante un ciclo largo de producción. Y además, no hay reportes de la degradación de paclobutrazol en frutos de tomate, por lo que el objetivo que se planteó en esta investigación fue evaluar el efecto de concentraciones e intervalos de aplicación de PBZ sobre crecimiento vegetativo, rendimiento, calidad físico-química y residualidad en frutos de tomate saladet en un ciclo largo de producción en invernadero. Para poder cumplir este objetivo general se plantearon 4 objetivos específicos. 1.
Determinar la concentración e intervalo de aplicación que incrementa el rendimiento, calidad de frutos y reduzca la altura de las plantas. 2. Cuantificar residuos de paclobutrazol en frutos de tomate a los 0, 1, 3, 7 y 14 días después de su aplicación y comparar los valores con los límites máximos de residuos autorizados por Japón y la Unión Europea. 3. Elaborar la curva de degradación de paclobutrazol en los frutos de tomate en condiciones de invernadero. 4. Verificar si el proceso de lavado elimina los residuos de paclobutrazol adheridos en la epidermis de los frutos de tomate. El experimento, para poder cumplir con los objetivos particulares, se dividió en 3 fases. La fase 1 consiste en la evaluación de variables de campo. La fase 2 consiste en un proceso de muestreo para determinar o para mandar a hacer análisis de residuos de frutos. Y la tercera fase consiste en lavado de frutos para ver si se eliminan los residuos adheridos en la epidermis. Fase 1. El experimento se llevó a cabo en un invernadero en Chiconcuac, Estado de México, de enero a septiembre del año pasado, en el 2019. Se utilizó el material vegetal, el híbrido seed de esta empresa, que se caracteriza por tener un hábito de crecimiento indeterminado y frutos de tipo saladet. Lo primero que se realizó fue la siembra de semillas en charolas de poliestireno de 200 cavidades, utilizando la mezcla del sustrato peat moss más vermiculita en esta proporción. Posteriormente, 30 días después de la siembra, se realizó una aplicación general de PBZ en esta concentración en la totalidad de plántulas. Esto con la ayuda de un atomizador de 1 litro de capacidad, procurando realizar una aspersión uniforme. 37 días después de la siembra, se realizó el trasplante en bolsas de polietileno de color negro, utilizando como sustrato tesontle rojo. Y las plantas fueron conducidas a un solo tallo, dando una densidad de 2.08 plantas por metro cuadrado. Estas plantas estuvieron bajo condiciones de invernadero e hidroponía, en donde se utilizó la solución nutritiva propuesta por Pérez y Castro en 1999. Posteriormente se realizaron diferentes actividades de manejo agronómico, como tutoreo de plantas, diferentes tipos de podas, polinización, bajado de plantas, etc. Tratamiento y diseño experimental. Posteriormente se realizó la aplicación de tratamientos de acuerdo a las concentraciones e intervalos de aplicación correspondiente. Se inició a los 22 días después del trasplante y se prolongó hasta 204 días después del trasplante. Aproximadamente por 7 meses estuvo realizando aplicaciones. Esto se realizó mediante una aspersora de mochila manual de 15 litros de capacidad con boquillas de cono regulable. La aspersión fue foliar y se procuró realizar una aplicación uniforme en las plantas correspondientes. Tratamientos. En total se evaluaron 13 tratamientos, producto de la combinación de 2 factores: concentración de PBZ con 3 intervalos, con 3 niveles sería 35, 50 y 65 partes por millón, con 4 intervalos de aplicación: 30, 40, 50 y 60 días, más un control absoluto. El experimento estuvo bajo un diseño experimental de bloques completos al azar, con arreglo factorial de tratamiento, con 4 repeticiones. La unidad experimental consistió en 6 plantas y la unidad de muestreo en 2 plantas. Para evitar que los residuos de los tratamientos llegaran a otros tratamientos, entre cada unidad experimental se colocó como barrera una maceta con 2 plantas y así sucesivamente a lo largo de la hilera del cultivo. Se midieron 3 grupos de variables morfológicas, de rendimiento y calidad físico-química de frutos. En las variables morfológicas se midió la altura, diámetro de tallo, número de entrenudos, área foliar y peso seco de hoja. Todos estos, con excepción del peso seco de hoja, se midieron al final del experimento. En el caso de rendimiento se evaluó número de frutos por planta, rendimiento por metro cuadrado, peso promedio de fruto, número de frutos por racimo. Todos estos, excepto número de frutos por racimo, todos se evaluaron al inicio de la cosecha, que fueron 96 días después del trasplante, y se prolongó hasta la cosecha número 13.
En cuanto a variables de calidad físico-química, se evaluó peso seco de frutos, grosor de pericarpio, firmeza, sólidos solubles, acidez titulable y la relación sólidos solubles, acidez titulable. Estas variables fueron medidas también al final del experimento en el laboratorio de poscosecha de fitotecnia. Posteriormente, en la segunda fase se realizó el muestreo de frutos para determinar análisis de residuos. Con estos datos se pretende realizar la curva de degradación de paclobutrazol. El muestreo se realizó en el último día de la aplicación, que fueron 204 días después del trasplante, y este muestreo se realizó siguiendo el Manual Técnico de Muestreo de Productos Agrícolas, recomendado por Zagarpa, en donde se evaluaron 2 tratamientos. El tratamiento con mayor concentración y frecuencia de aplicación, que fue muestreado en 5 tiempos, a los 0, 1, 3, 7 y 14 días después de la aplicación, y el control absoluto, que únicamente se muestreó a los 0 días después de la aplicación, cada uno de ellos con 2 repeticiones, dando un total de 12 muestras. Esto se realizó en las primeras horas de la mañana, entre 9 a 11 de la mañana. Esos frutos se guardaron en el laboratorio de fitotecnia para posteriormente enviarlos a analizar en este laboratorio. La tercera fase consiste en el lavado de frutos en laboratorio. Con la finalidad de determinar la presencia de residuos de paclobutrazol en la epidermis del fruto de tomate, se procedió a realizar un segundo muestreo de frutos en la etapa final de producción ya del cultivo, ya para entonces era diciembre, y se estableció un siguiente experimento en condiciones de laboratorio, en donde se utilizó un diseño experimental completamente al azar con 2 repeticiones, utilizando como unidad experimental 0.6 kilogramos de frutos, y los tratamientos evaluados fueron estos: tratamiento 1, control absoluto lavado con agua; tratamiento 2, 65 partes por millón de PBZ lavado con agua; y tratamiento 3, 65 partes por millón de PBZ lavado con detergente. Estos 2 tratamientos se les asperjó directamente el paclobutrazol en la concentración correspondiente, directamente en los frutos, mientras que en el caso del control absoluto únicamente se le asperjó agua. Una vez hecho esto, se dejaron secar por 24 horas y hasta el día siguiente se procedió a realizar el lavado de frutos de acuerdo a los tratamientos. Esto duró 1 minuto. Después del lavado se secaron nuevamente los frutos para poder guardarlos en bolsas Ziploc, etiquetarlos y poder enviarlos al laboratorio para su análisis. Análisis estadístico. Para la primera fase del experimento, con los datos obtenidos de las distintas variables, se realizó un análisis de varianza con el diseño experimental bloques completos al azar y arreglo factorial de tratamientos. Para factores cuyo efecto fue significativo, se hicieron comparaciones de medias Tukey. Asimismo, para el caso de la fase 2, para determinar la degradación del 50% de PBZ, esta se estimó mediante un análisis de regresión lineal simple. Y en la fase 3, para el ensayo de lavado de frutos, los datos se analizaron con el diseño experimental completamente al azar. Al haber efecto significativo entre los tratamientos, se efectuó la comparación de medias Tukey. Todo esto se realizó mediante el paquete estadístico SAS. Resultados. El análisis de varianza, considerando el arreglo factorial, en donde únicamente se incluye los factores y la interacción, y aquí no se pudo integrar el control absoluto. Este análisis nos indica que el factor concentración mostró efecto significativo en área foliar, peso seco de hojas, peso seco de frutos y en sólidos solubles. Por su parte, el factor intervalo de aplicación mostró efecto significativo únicamente para peso seco de hojas y peso seco de frutos. Por su parte, la interacción concentración con el intervalo de aplicación, como podemos observarlo aquí, no mostró efecto significativo en ninguna de las variables evaluadas. Al realizar ya la comparación de medias, tanto del factor concentración como del intervalo de aplicación, ya se pudo incluir el testigo para poder compararlo con los diferentes niveles de los factores. En este caso, en el factor concentración,
podemos observar que para estas variables las concentraciones de 35 y 50 partes por millón de paclobutrazol incrementaron significativamente el número de frutos, el rendimiento, esto con respecto al testigo. Y en el caso del peso promedio de fruto, podemos observar que únicamente la concentración de 50 partes por millón logró superar estadísticamente al testigo en peso promedio de frutos. En peso seco de hojas observamos que la concentración de 50 partes por millón también incrementó el peso seco de hojas en comparación con las otras dos concentraciones. Sin embargo, se comportó igual que el testigo. Y aquí en el contenido de sólidos solubles podemos observar que se presentó diferencia significativa entre dos concentraciones, en donde observamos que la concentración de 35 partes por millón fue significativamente mayor que el de 50 partes por millón. Sin embargo, comparando las tres concentraciones con respecto al testigo, podemos observar que no hubo diferencia significativa con respecto al testigo. Y aquí podemos observar también que en general las tres concentraciones de paclobutrazol evaluadas disminuyeron significativamente la altura de las plantas, el área foliar, el peso seco de frutos y grosor de pericarpio, esto comparándolo con el testigo. En la comparación de medias de intervalos de aplicación de PBZ, podemos observar que el intervalo de 40 días presentó significativamente mayor número de frutos y rendimiento en comparación con el testigo. Y además, este mismo intervalo no afectó significativamente el grosor de pericarpio. Podemos observar también que el intervalo de 30 días incrementó significativamente el rendimiento en comparación con el testigo. Y en general, los 4 intervalos evaluados disminuyeron significativamente la altura de la planta, el área foliar, peso seco de frutos y grosor de pericarpio respecto al testigo. Degradación de PBZ en frutos de tomate. Los datos obtenidos del análisis de residuos de frutos se sometieron a un análisis y su comportamiento se ajustó a un análisis de regresión lineal simple, para lo cual entonces se determinó la ecuación de regresión lineal para poder determinar la curva de degradación de paclobutrazol y obtuvimos los siguientes resultados. La concentración inicial de residuos que se presentó fue de 77.64 partes por millón del ingrediente activo. Y si nosotros recordamos de que el tratamiento que se muestró fue de 65 partes por millón de PBZ aplicado cada 30 días, podemos observar que aquí la concentración encontrada aumentó o es mayor con respecto a la concentración asperjada, y esto probablemente la alta concentración encontrada en los frutos de tomate probablemente se hayan debido al efecto acumulativo del paclobutrazol en las diversas aplicaciones realizadas. 2. La concentración final que se encontró a los 14 días después de la evaluación fueron 52.81 partes por millón del ingrediente activo, que apenas había disminuido en un 32%. Esto nos indica, o con estos resultados, podemos llegar a la conclusión de que la molécula también es persistente en el fruto de tomate, además de que aquí, como observamos, se presentó altos contenidos o alta cantidad de residuos más bien en los frutos, y esto indicó también que el intervalo de 30 días no fue suficiente para degradar este producto, y aquí con esto igual podemos confirmar que realmente el producto es persistente, y este dato no se tenía para el fruto de tomate. Asimismo, se estimó que el tiempo de degradación del 50% o la vida media de PBZ en frutos de tomate podría estar alrededor de 22 días. Lavado de frutos en laboratorio. El análisis de varianza indicó un efecto altamente significativo para los 3 tratamientos.
en donde se encontró que en el control absoluto lavado con agua no se detectaron residuos o estuvieron por debajo del límite de detección. En los otros dos tratamientos tuvieron diferencia altamente significativa también, en donde podemos observar que los tratamientos asperejados con 65 partes por millón de PVZ, el tratamiento lavado con detergente fue significativamente menor, tuvo menor cantidad de residuos en comparación con el tratamiento lavado con agua. Esto nos indica que un lavado con detergente es muchísimo mejor que un lavado con agua simple. Aunque aún así ambos tratamientos presentaron residuos por debajo del límite máximo de residuos permitidos por Japón, que es 0.05 partes por millón. Y con base a estos resultados, teniendo en cuenta que la concentración de residuos que nosotros encontramos en los frutos fue de 0.03 partes por millón y que la concentración asperejada fue de 65 partes por millón, llegamos a esta conclusión. El lavado con agua o detergente permitieron la eliminación del 99.9% de los residuos de paclobutrazol adheridos en la epidermis del fruto de tomate. Esto es un resultado muy bueno debido a que este producto, por lo que encontramos aquí, significa que se adhiere más en la epidermis del fruto, y entonces tan solo con el único hecho de lavar los frutos en la casa se elimina la mayor parte de los residuos, y pues esto nos es muy favorable para nuestra salud. Finalmente llegamos a las siguientes conclusiones. La concentración de 50 partes por millón de PVZ mejoró significativamente el número de frutos por planta, rendimiento por metro cuadrado, peso promedio del fruto y redujo la altura de las plantas. El intervalo de aplicación de 40 días incrementó significativamente el número de frutos por planta, rendimiento por metro cuadrado y redujo la altura de las plantas sin afectar el grosor de pericarpio en frutos. Se encontraron residuos elevados en la epidermis del fruto de tomate que rebasaron los límites máximos de residuos recomendados por Japón y la Unión Europea. El tiempo de degradación del 50% de PVZ adherido en frutos de tomate fue posterior al día 14 en condiciones de invernadero. Y el 99.9% de los residuos de paclobutrazol adheridos en la epidermis del fruto de tomate se eliminaron mediante un lavado con agua o detergente. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención.